Amables televidentes, bienvenidos a nuestro programa Matemágica. Saludando como siempre, un saludo muy cordial a nuestro patrocinador, el Estadero Yacutur en el kilómetro 6 de la vereda La Rápida. Y hoy vamos a cambiar la frase que hemos traído de lo que puede ser la matemática y voy a leer una frase de un matemático y físico muy importante francés llamado, voy a escribirlo aquí, Henri, se pronuncia más o menos Henri Poincaré, se escribe así, Poincaré, francés, físico y matemático. Como la frase es tan larga, yo no me la grabo, entonces me va a permitir leerla. Yo creo que ahí en sus televisores también aparecerá el texto. Dice, el científico no estudia la naturaleza porque sea útil, la estudia porque se deleita en ella y se deleita en ella porque es hermosa. Si la naturaleza no fuera hermosa, no valdría la pena conocerla. Y si no valiera la pena conocer la naturaleza, no valdría la pena vivir la vida. Esto nunca lo he hecho en el programa de leer la frase y tratar de hacer alguna reseña sobre ella, pero esta vez sí lo voy a hacer porque, digamos, a mí me conmueve mucho la frase. Ustedes saben que a mí me fascina la poesía y a mí me ha parecido, esto no es un poema. Cuando yo diga que eso es un poema, mis amigos los poetas, que tengo muchos amigos poetas, van a fastidiarse conmigo. Por ello sí lo voy a decir, para mí eso es uno de los poemas más bellos que yo he leído, porque ese poema nos incita de verdad a emocionarnos con esta situación que nos toca, que se llama la vida. Y una manera de vivir la vida es entender la naturaleza porque es bella. No me voy a explayar más y lamento que mis amigos poetas se vayan a sentir mal. Y yo sé que también mis amigos matemáticos se van a sentir mal porque dicen que cómo me voy a poner a decir que eso es un poema. En fin, pero ya está dicho. Espero que lo podamos seguir leyendo durante varias de nuestras sesiones y sin más disertaciones sobre la frase de Henri Poincaré, voy a hacerles también ya nuestra pregunta habitual. ¿Cuántos átomos puede haber en el universo total? La anterior decía en el universo visible. Hoy es ¿cuántos sería en el universo total? Y cuando estemos dando la respuesta haremos una aclaración sobre qué sería el universo visible y qué sería el universo total. Por ahora nos despedimos por unos segundos y volveremos con nuestros temas tradicionales de matemática. Nos vemos enseguida. Ahora, en nuestra sección sobre cibernética, recuerden que no vamos a hablar como que el tema más grande se llama inteligencia artificial, sino que el tema más amplio se llama cibernética, que se define algo así como entender la naturaleza. A propósito de lo que habíamos hablado ahora con la frase de Henri Poincaré. Bien, habíamos dicho que el señor René Descartes, y no lo voy a explayar mucho porque ya lo tenemos un poco en nuestra mente de un programa anterior, que el señor René Descartes, un gran geómetra, había hablado también, haciendo un poco de filosofía y de psicología, cómo es que la diferencia entre, o lo más importante que tiene el pensamiento. Entonces él
pensando, solamente meditando, tratando de las experiencias personales y las experiencias de la gente. Él dijo que el pensamiento es creatividad. No me voy a poner a decirlo con mucha forma académica, sino que lo voy a plantear en una forma más coloquial, que el pensamiento es primordialmente creatividad. Y que lo único que de verdad es mecanicista, fuera del pensamiento, que el pensamiento no es mecanicista, sí es la naturaleza. La naturaleza funciona, digámoslo así, rápido como un mecanismo. Y no nos vamos a desplayar mucho sobre esto porque ya lo habíamos dicho. Cuando ya nos dedicamos en forma más específica, no en general sobre la naturaleza, sino ya partiendo de estas ideas de René Descartes, del pensamiento y la naturaleza, cómo funcionan, entonces vamos a ubicarnos, basados en esta idea, en lo que llamamos cibernética. Todos sabemos cómo opera una computadora. Vamos a hacerlo así. Una computadora opera, también ya lo habíamos dicho, más rápidamente y con mayor seguridad que un cerebro humano. Entonces, en esto, una computadora supera, digámoslo así, es mejor que, es mayor que el cerebro humano. Pero, viendo características de uno y de otro, este es más rápido y más seguro. Este es más lento y más inseguro. Pero, una diferencia de allá, de la derecha hacia la izquierda, entonces pongamos este otro signo así, es que el cerebro sí entiende el entorno. Entiende el entorno, pero una computadora no entiende su entorno. Y se ha pensado mucho sobre eso, en nuestros programas anteriores ya lo hemos visto. Con respecto a la cibernética, nosotros tenemos una creencia errónea, y es pretender entender que la cibernética se dedicará a llenar el mundo de androides. Y no, ya lo hemos visto, estamos haciendo un repaso para que nos ubiquemos en este tema importante de la cibernética. La cibernética no pretende llenar el mundo de robots y que algún día los robots se adueñen de la sociedad humana y nos vuelvan esclavos o nos aniquilen. Hay películas sobre eso, ¿cierto? Y hay películas que hacen lo contrario. Hay películas también de Hollywood que lo que pretenden es que algún día la humanidad, la sociedad humana y la sociedad androide se vuelvan una sola sociedad. Así ya también es una posibilidad y hasta muy buena. Ojalá lleguemos a esa, vale la pena. Para hacer un androide habíamos dicho que la cibernética tiene que estudiar demasiados asuntos con respecto al ser humano, porque la cibernética sí pretende llegar a fabricar, a construir androides, pero la cibernética no pretende que los androides se adueñen del planeta. Para construir los androides, pues ya hicimos este repaso y ahora sí vamos a entrar en materia nueva. La cibernética, a través de la biología, estudia mucho un asunto que se llaman los reguladores. Esto es de biología, reguladores. Todos los organismos vivos tienen reguladores. Y vamos a estudiar un poquito este tema. Los reguladores, hemos dicho ya, son unos dispositivos que permiten que las máquinas funcionen mecánicamente, máquinas que funcionan mecánicamente
Y lo más importante, sin la intervención humana, sin intervención humana. O sea, que no haya que estar una persona vigilando atento a que la máquina deje de funcionar. Y habíamos puesto un ejemplo, la válvula de la olla a presión. Eso es un regulador mecánico, la válvula. Esa capsulita que se dispara cuando hay mucha presión dentro de la olla. Es el mismo funcionamiento que hizo James Watt, un inglés, para controlar la velocidad de los trenes, haciéndole un regulador, una válvula a los motores a vapor. En la época de él, por allá en 1900, final del siglo XIX, 1880 y algo, 1890 y algo, cuando existían los trenes. Los reguladores biológicos, ya vimos los reguladores mecánicos, los reguladores biológicos son los que nos permiten a los seres vivos, a nosotros, sentarnos, ¿cierto? Agacharnos, tomar algún objeto, asir un objeto, cogerlo, empuñarlo, tomarlo. Este movimiento se basa en reguladores. Muchachos, los que están jóvenes y los que no están tan jóvenes, mentirle a la novia, eso necesita unos reguladores. Si usted le quiere mentir bien a su novia, usted tiene que tener en su organismo unos reguladores, por ejemplo, para que no se le sonroje la cara, para que no esquive la mirada. Entonces, también en esa parte psicológica, no tan biológica, sino lo psicológico, también necesita reguladores para mentirle a la novia. Y la novia, si ya se está dando cuenta que uno le miente, también necesita unos reguladores para estar atenta a lo que uno le está diciendo. Los reguladores son muy importantes, los reguladores biológicos humanos son muy importantes cuando la cibernética está tratando de hacer robots, androides, porque también necesita que esos androides se muevan. Lo que pasa es que los reguladores nuestros, los de los seres vivos, son reguladores bioquímicos. Reguladores bioquímicos. Los reguladores de los androides hasta ahora no han podido ser bioquímicos. Se está trabajando sobre eso, pero cuando uno ve un robot, generalmente eso trabaja es con unas mangueritas, como por ejemplo ciertos mecanismos de aparatos muy grandes, de aparatos de, digamos, volquetas, que tienen ciertos movimientos, se hacen a través de unas mangueras que llevan aceite a presión, y entonces con esa manguera de presión de ese aceite hace que ciertas partes del mecanismo se muevan. Lo mismo ocurre con los robots. Hasta ahora no se ha podido hacer nada bioquímico que los haga mover. Regular bioquímicos no hay, pero se hace a través de presión, eso se llama presión hidráulica, y el hecho de que diga presión hidráulica no quiere decir de hidroagua. No, se hace es con aceite, porque el aceite tiene mayor densidad y entonces ofrece una mayor capacidad de empuje. Es por eso que se hace es con aceite, aunque se diga presión hidráulica. Nosotros lo que hacemos con nuestros reguladores es permitir que, cuando dijimos que uno se agacha, se sienta, hace carrizo, corre, en fin, todos los movimientos de los seres vivos, lo que hacen es que unos músculos se contraigan, ¿cierto? Unos músculos se contraen y otros músculos se dilatan. Que unos músculos se dilatan y los mismos músculos unas veces se dilatan y otras veces se encogen, eso permite que los movimientos sean diferentes. Puede que uno, para sentarse, utilice unos músculos similares a los de correr, pero a lo mejor hacen funciones distintas. Mientras corriendo se dilatan, cuando está sentándose, los mismos que se dilataron corriendo ahora se van a contraer.
Entonces, eso opera, hemos dicho, bajo asuntos de la bioquímica. Y esos reguladores de la bioquímica en realidad se llaman proteínas, ¿cierto? Los reguladores bioquímicos son proteínas. Por eso aquí ya en Ecópolis, lo que les vamos a aconsejar a las madres es que no les digan a los niños, niño, tómese la sopa para que esté muy alentadito. No, de ahora en adelante los descrestan y les dicen, niño, tómese la sopa para que tenga reguladores bioquímicos a granel. Eso es, y entonces ya los niños ya no van a decir, no me gusta la sopa, sino que van a decir, me tomo la sopita. Los reguladores, también los más conocidos, son los reguladores del movimiento, pero hay reguladores para la temperatura, hay reguladores para la presión sanguínea, por ejemplo, hay reguladores para la iluminación. La retina del ojo, cuando está muy iluminada, se cierra, y cuando está muy oscuro, entonces la retina se abre para que haya una mayor cantidad de luz y poder ver un poco mejor en la oscuridad. Bien, pero hay unos reguladores que hacen situaciones mucho más importantes. Son reguladores psicológicos. Esos no los vamos a estudiar, pero esos reguladores psicológicos también son importantes. Y la gente que está estudiando cibernética, tratando de hacer androides, lo que está increíble, poniéndole a los androides, haciendo ahora en fases de experimentación, es ponerle a los androides, a los robots, emociones. Porque las emociones ayudan a tomar decisiones y esas emociones se controlan también a través de reguladores bioquímicos, que no vamos a extendernos mucho sobre esto. Entonces, con esta lección nueva de hoy, hacemos una pausa, entramos luego en otro tema y nuestro programa tan bueno de cibernética a partir de la próxima sección ya sí vamos a entrar un poco mejor en lo que es la robótica. Entonces nos veremos más adelante. Amables televidentes, qué bueno que estén acá nuevamente en nuestro programa Matemágica. Habíamos estado hablando sobre un personaje importante en la matemática, un gran matemático, de lo más genial que ha dado la humanidad en matemática, que se llama Georges Cantor. Antes de entrar en la continuación del programa anterior, hablando sobre Georges Cantor, que necesitó trabajar sobre los conjuntos infinitos, entonces vamos a tener una noción sobre lo que podría ser el infinito, que es muy difícil. Habíamos hecho la pregunta, ¿cierto? La semana, en un programa anterior, habíamos hablado de cuántos átomos hay en el universo visible. Vamos a extendernos un poquito en esta pregunta de hoy. El universo visible. El universo visible para nosotros, los humanos, es
hasta lo más lejos que alcanzan los telescopios más potentes. Eso es lo que vemos, hasta ahí vemos. De ahí hasta donde llega la potencia del telescopio más moderno, de ahí en adelante no sabemos qué sigue. Uno más o menos supone que sigue lo mismo. Y habíamos hablado de que átomos en el universo visible serían alrededor, dijimos, de, si no estoy mal, si no lo dije mal, habíamos dicho 10 y habíamos explicado 10 a la 78, creo, sí. 10 a la 78 átomos. 10 a la 78 átomos, entonces quiere decir que es un 1 seguido de 78 ceros. ¿Cierto? Hasta 78 ceros. Y recuerdo algo, eso nos daba como en grupitos de a millón, como 13 grupitos de a millón. Y habíamos dicho que podría ser algo así como, eso podría llamarse como un tridecayón. Me parece que dijimos eso, una palabra como nueva que no existiría en nuestro idioma. Un tridecayón, o sea, como 13 grupos de millones. Eso nos daría esto. Ahora, esto es en el universo visible. En el universo total, hasta donde nuestra mente alcanza, y haciendo aquí una suposición, ¿cierto?, de que todo estuviera compuesto por átomos, porque hay partes del universo que no se detectan con la visualización, pero se calculan por los efectos que hace la materia que conocemos, ¿cierto?, los átomos. Pero es posible que haya algo más allá de los átomos visibles. No sabemos, por ejemplo, pero vamos a hacer la suposición de que lo que no vemos también está compuesto de átomos, solo porque lo que nos interesa en este momento encontrar y entender es en qué consistiría el universo, en qué consistiría el infinito, para que podamos hablar de George Cantor. Entonces, en el universo total se supone que hay dos cosas muy importantes. Esto sí se la graban, por favor. Hay un asunto que se llama la materia oscura y se le puso el nombre, esto ya es en astrofísica, se le pone el nombre de materia oscura porque no la ven, pero se calcula que debe existir y se está tratando de hacer experimentos para ver si de pronto algún día nos encontramos algún átomo de materia oscura. Debería existir la materia oscura y eso lo veremos algún día en unos programas que hagamos sobre astrofísica, sencillos obviamente, no se asusten con ese tema, porque la materia visible tiene unas formas de moverse que no corresponden con lo natural de cómo se movería la materia. Si la materia tiene unas nociones en la física, unas formas que ya conocemos en la física, cuando estamos estudiando la astronomía, ya la materia se mueve de otras maneras. Entonces, para que se mueva de otras maneras, tiene que haber algo que le permite impulsar, que no es la misma materia visible. Entonces lo llaman materia oscura. La materia oscura le permite a la materia visible tomar el impulso que se observa cuando estamos mirando las galaxias. Y el otro asunto que debe estar por ahí escondido, que no se ha podido ver, pero se deduce, debería existir, se llama también, es fácil, comparado con esto, es energía oscura. Entonces hay materia visible y materia oscura. Y hay energía detectable, bueno, visible también. Se vuelve visible cuando es la luz. Pero digámoslo en términos generales porque el sonido también corresponde a ciertos asuntos de la energía que no son visibles, son audibles. Entonces la energía se detecta. La materia oscura no se ve. La materia visible de la física sí se ve. La energía oscura, obviamente, ni la energía, digámoslo, entre comillas, visible, tampoco se ven. Pero la energía se detecta, la que conocemos cotidianamente. Y también debe haber una energía oscura para que la energía visible se manifieste como se manifiesta. Si no existiera la energía oscura, la energía visible se estaría manifestando de otras maneras. Si no existiera la materia oscura y la energía oscura, no habría este planeta, no habría el Sol, no habría Colombia, no habría San Rafael,
no habría programa de matemática, posiblemente habría otra cosa. Entonces, cuando decimos que cuántos átomos, estamos haciendo, ya dijimos, una suposición de que los átomos que hay en la materia oscura y en la energía oscura también también tienen ciertas características, digamos, similares a lo nuestro. Y entonces, ojo a este dato también, el universo visible se calcula que es un 5%. Todo lo que hemos estudiado hasta hoy, hasta este siglo XXI ya entrado, es el 5% del universo total. Y el otro 95% se lo compone la energía oscura y la materia oscura. O sea que esas dos fenómenos que llamamos oscuros componen prácticamente la gran totalidad del universo. Nosotros, los que estamos vivos, hacemos parte de nada más de este 5%. Y ese 5% tiene, hemos dicho, 10 a la 78 átomos. Esto es mucho, ¿cierto? Son tridecayones, o sea, 1 millón, billón, trillón, cuatrillón, hasta 13 grupos de millones. Son estos. Pero el 95%, si hacemos un cálculo, que yo no me lo he grabado, pero más o menos, sería en el universo visible los átomos, haciendo la suposición de que más o menos allá, en eso que no vemos ni detectamos, pueda ser más o menos similar a lo nuestro, hay 10, y como yo no me lo grabo, lo voy a pastelear, 10 a la 7410. 7410. Eso quiere decir un 1 con, yo no sé, 7410 ceros. 7410 ceros. Ahí estaría todo lo que conocemos, todo lo que conocemos y nos imaginamos que puede ser el universo total. Esto es una cantidad enorme. Si nos pusiéramos a escribirlo, iríamos hasta Medellín escribiendo ceros, por la carretera de Guatapé escribiendo ceros, 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 ceros. Bien, esto es con la intención, esta disertación sobre un poco de astronomía y un poco de astrofísica, que son materias muy complicadas, solamente quiero que tengan en su cabeza la idea de lo que puede ser el infinito. 10 a la 7410, eso es un número que no cabe en ninguna cabeza. Y el infinito, que lo necesitamos para poder hacer matemática, para poder que la matemática evolucione, porque si Georges Cantor no se mete a estudiar los conjuntos infinitos, la matemática no nos hubiera avanzado hasta donde la tenemos hoy. Entonces, este 10 a la 7410, 10 a la 7410, un 1 con 7410 ceros, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ni siquiera es la uñita más chiquita del infinito. Imagínense cómo será el infinito. Pues infinito es que no termina nunca, y 7410, y 7420, y 7000, y 8 millones de ceros, y 9000 millones de ceros, y millones y millones y millones de ceros, y eso nunca lo vamos a acabar. Eso, por supuesto, está en la teoría de la matemática. Pero cuando uno está haciendo problemas normales de que construir una carretera, de que hacer un puente, no necesita todo esto. Pero conceptualmente, para que la matemática sí evolucione, sí lo necesita. El concepto del infinito. Entonces, ahora sí, vamos a recordar un poco de la clase anterior que habíamos dicho. Yo les había hecho un ensayo, no lo vamos a hacer muy largo. Esta es mi mano, ¿cierto? Mi mano, la muñeca, y este es mi cuerpo, y que el todo es mayor que una de sus partes, ¿cierto? El dedito y la mano, el dedito es menor que la mano es menor que el cuerpo. Eso es cuando estamos hablando de la matemática cotidiana. Pero cuando estamos hablando de la matemática infinita, el todo no es mayor que una de sus partes. Es una contradicción muy complicada para no poder entenderla. Y volvemos a hacer el ensayo, ¿cierto? Yo tengo aquí números del 1
facilito, vamos a hacer hasta acá. Y yo tengo aquí números multiplicados por 100, o sea, estos multiplicados por 100. Entonces este sería el 200, este sería el 300, este sería el 400 y este sería el 500. Este es un grupo que llamamos los naturales, los números naturales. Y este es el grupo que podríamos llamar fácilmente aquí el de las centenas. Bueno, dejémoslo así con una C normalita para que no nos enredemos con otro nombre. El 1 corresponde al 100, el 2 al 200, el 3 al 300. Y yo puedo numerarlos. Y cada vez que yo aumente 1 aquí, yo aumento 100 acá y no tengo ningún problema. Cada vez que yo aumente 1 acá y así esté por ahí en el infinito, aquí también puedo aumentar 100. O aquí puede ser otro grupo más grande de millones o otro conjunto de millones. Y en lugar de 100 tengo millones para que nos haga pues más grande. 1, 2, 3. Y y aquí tengo 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, estos son millones. No importa lo que yo quiera aumentar acá y pueda tener otro conjunto más grande. Siempre el todo, este es el todo, no va a ser nunca mayor que una de sus partes, porque las partes siempre lo están igualando. Eso no cabe en la cabeza. El infinito, el concepto de infinito, siempre es una tortura para tratar solamente de comprenderlo, pero no necesitamos estar comprendiendo el infinito. No se trata solo de eso. Vamos a hacer hasta cierta parte que es lo que necesitamos en la vida cotidiana. Los matemáticos locos que se desesperen allá con su infinito y nosotros hacemos las cositas cotidianas. Bien, entonces, hay una situación, por ejemplo, muy llamativa cuando a uno le están enseñando el concepto de lo complicado que son los números. Vamos a hacerlo desde otro punto de vista. Y entonces, cuando estamos nosotros tratando de entender el infinito, algunos profesores que están, perdón, pero nos pasa, a mí también me ocurre que me equivoco, no hay problema, si nos equivocamos tratamos de ver dónde nos equivocamos y corregir. Pero algunos profesores, porque a mí me tocó en la universidad, que me decían que haciendo una recta numérica, ¿cierto? Aquí está, con los números naturales, que ya sabemos, ya he dicho tanto que son los números naturales que ya no hay necesidad, ya no los grabamos, 0, 1, 2, 3, 4, hasta infinito, damos la vuelta por San Rafael, nos vamos hasta Guatapé y ahí siguen, ¿cierto? No es un acaba. Cuando a nosotros nos quieren medio dar a entender de qué se trata el infinito, en algunas clases, en algunos puntos, entonces nos dicen, vea, tenemos el infinito, pero tenemos acá también, digamos, una recta más pequeña, que va de 0 a 1. Esta parte de acá, de 0 a 1, yo la tomo acá. En realidad no interesaría cuánto mide esta recta, porque lo que nos dicen ciertos conceptos matemáticos un poco errados, que vamos a corregir, es que esta recta, digamos de acá, hasta acá creo que vamos en el número 11, digamos que este es el 11, que estos 11 números, estos 11 puntos, caben también igualmente en esta recta. Entonces yo hago este con este punto yo lo hago con este con este, este con este, este con este, y que acá en esta recta, siguiendo este mismo modelo, digamos de empequeñecer esta para tratar de que me acomode esta conceptualmente, ojo, en abstracto yo sí logro acomodarlas. Entonces vamos a mejorar esta situación. Aquí entre 0 y 1 yo tengo una parte que se llama, digamos que más o menos acá, no sé exactamente, pero digamos que acá, un medio, ¿cierto? Y yo entre un medio y 1 tengo por aquí así, 3 cuartos, sí.
medio, la mitad, cuarto, sí. Y acá yo también tengo entonces un cuarto. Pero entre 0 y un cuarto, vamos a borrar esta parte acá, yo tengo un octavo. Acá yo tengo un octavo. Y como para visualizar este asunto, yo no puedo visualizarlo en este dibujo, pero yo en abstracto sí puedo, entre comillas, visualizarlo. Yo puedo tener números más pequeños. Entonces aquí tengo por acá un 16avo, que ya no me cabe, pero voy a tratar de hacerlo. Un 16avo. Listo. Y sigo teniendo cosas. Entonces me dicen, vea, entre el 0 y el 1 también cabe todo el infinito, porque cada puntico de acá yo lo puedo reemplazar acá. Entonces le hacen a uno este ejercicio que habíamos empezado en trayectos rojos, y que este puntico, bueno, aquí yo me saltaba unos, pero digamos, este puntico también tiene una coordinación acá. Este puntico de acá también tiene otra acá. Este de acá tiene otra acá. Y cada puntico, si yo me meto en este puntico de acá también tiene otro punto correspondiente acá. Entonces que entre el 0 y el 1 cabe el infinito. Que esta recta grandota, tan larga, es en el fondo tan larga como esta. Y el concepto no es así. No es que esta recta numérica de los naturales, que se va hasta el infinito, tenga el mismo tamaño de esta. No es así. Lo que a uno deben decirle, que los profesores pues a veces, y no hay problema de culparlos, es que el conocimiento es muy enredado. Entonces a veces tenemos conocimientos con baches, con vacíos. Lo que a uno le están diciendo es que sí, que esta recta y hasta donde siga puede ser tan grande como esta. Esto es lo que estudió Henri Poincaré, no, Georges Cantor. Esta recta es tan grande como esta y uno no la ve. Pues como así, ahí está que no. No, lo que me quieren decir, lo que deben decir los profesores es que a esta de entre el 0 y el 1 yo le tengo que hacer una lupa. Entonces yo si hago lupa aquí, yo sí voy viendo cada vez más trayectos, tramos que son más pequeños, pero con una lupa yo los observo más larguitos. Y entonces todo lo que hay acá, este infinito, me cabe acá. Es muy distinto haciendo lupas. Pero no es que esta recta sea igual a esta, eso es falso. Eso es un concepto erróneo. Lo que me dicen es que si yo pongo una lupa, yo sí voy viendo que todos los fraccionarios que hay aquí me caben. Porque por decir algo, yo aquí, entre el 0 y el 1, aquí tengo, digamos, 1 dividido, por decir algo. No tengamos en cuenta esto que llevo acá. No lo tengamos en cuenta. Voy a borrarlo para que no tengamos esos errores. Pero digamos que yo tengo 1 dividido 1.000.000. Esta es una fracción. Pero entre 1 dividido 1.000.000, yo tengo entre el 1 dividido 1.000.000 y el 1, yo tengo 1 dividido 2.000.000. Y puedo tener 1 dividido 3.000.000. Y puedo tener 1 dividido billones. 1 dividido trillones. 1 dividido trillones 5.000. 1 dividido trillones. Y los voy haciendo lupa, y con una lupa abstracta yo sí alcanzo a entender por qué los números naturales tienen una correspondencia con el tramo entre el 0 y el 1. Eso lo vamos a ver mejor. Vamos a pasar entonces ya, ahora sí, a continuar con este personaje importante que se llama Georges Cantor, que ha sido uno de los genios de la humanidad. Gracias a lo que él hizo, lo que hemos visto acá nosotros, que se llama el cálculo diferencial e integral, puede estudiarse. Si no fuera por Georges Cantor, bueno, a lo mejor hubiera aparecido cualquier otro, pero en este caso específico le tocó al señor Georges Cantor. Genio, que también tuvo problemas, ya dijimos, de depresiones. Entre las cosas que él hablaba, por ejemplo, les voy a leer una frase, porque él sufrió su primer ataque de depresión
En 1800, aquí tengo que leerlo, 1884, en mayo de 1884, a él le dio su primera depresión. Entonces lo encerraron, obviamente, en una clínica de reposo, y en los días en que ya estaba medio recuperándose, entonces él le escribió a un amigo, voy a tener que leerlo, porque es una frase un poco larga, pero vale la pena para que sintamos cuál era la emoción que él tenía adentro de frustración. Entonces escribe la carta, querido amigo, tan cosas, y dice, no sé cuándo pueda continuar mi trabajo científico. Por el momento me limitaré a cumplir con mis deberes más imprescindibles. Sería más feliz si estuviese científicamente activo. Entonces él siempre ya saliendo de esa primera depresión enorme, entonces él logró empezar a cuadrar su mundo y se lamenta de la situación que tenía. Entonces, en la psicología de hoy tenemos una forma de entender lo que le estaba pasando a Cantor. La gente, y lo vimos, y yo hice aquí una exposición un poco burda, y que de pronto hay gente que se ofende, y es que de verdad a uno no lo enloquece el estudio. A uno más fácil lo enloquece el no estudio. Eso sí es distinto. Y que uno esté presionado, pues entonces es distinto, porque hay carreras en las que uno siente mucha presión, sobre todo al final de la carrera, haciendo demasiados trabajos. Pues no se enloquece. Entonces uno simplemente dice, voy a tener que, esta materia voy a tener que cancelarla por este semestre y no hacerla. Eso es válido, porque no todos los cerebros son iguales. Pero el hecho de no estudiar nos enloquece más fácil que el hecho de estudiar. No hago más énfasis sobre ese asunto. Hoy sabemos que lo que le ocurrió a George Cantor no fue tanto que el estudio, sino los insultos de sus colegas, otros matemáticos que no lo entendían. No lo entendían y empezaron a atacarlo, a hacerle ataques ahí. Ya no atacaban ni siquiera lo que él hacía y la teoría de conjuntos, porque no la entendían. Hablamos de un señor, un gran matemático, mis respetos, pero él también se equivocó juzgando a Cantor de otra manera. Entonces no atacó la teoría de Cantor, no le dijo, ve, querido George Cantor, te equivocaste en esto y en esto, sino que el señor Leopold Kronecker le dijo, este señor está muy loco, y mejor dicho, este señor está pervirtiendo a la juventud. ¿Cómo se le ocurre decir eso? Pero bueno, no hablemos más sobre nuestro querido también, muy querido también, Leopold Kronecker. Entonces lo que a él lo ofendió más, lo que a Cantor, lo que más impulsó a que Cantor se sintiera mal, no era el cuento del infinito muy difícil, sino lo que los amigos y los colegas no le entendían y le decían otras cosas, en lugar de decir, no te entendemos, sencillo, no te entiendo, está muy difícil. Otra gente decía otras cosas. En 1885, Cantor, siguiendo su trabajo sobre los conjuntos, él los llamó transfinitos. Ese concepto ya no hay que decirlo, esa palabra ya no es necesaria. Con decir infinito es suficiente. Pero él dijo transfinitos y la gente también, este señor con esa palabra tan rara, está muy loco. No, lo que quería decir era infinitos. En 1885, o sea, un añito después, más o menos un año después de su primer ataque, él entregó el quinto documento y tenía planeado hacer 6 documentos sobre los conjuntos transfinitos, que decimos, no hay necesidad de decir transfinitos ni no infinitos. Entregó el quinto documento y la persona que lo recibió en una revista de matemática muy importante que se llama, una revista alemana, Acta Matemática. El director de esta revista leyó el artículo, obviamente era un matemático, leyó el artículo y no lo entendió. Entonces, bueno, vamos a decir, él se llamaba Gustavo, voy a escribir solo el nombre, Gustavo
el nombre es un poquito enredadito para nosotros que hablamos español, Mittag Lefleur. Esto debe ser francés, Gustavo Mittag Lefleur, el director de la revista Acta Matemática. En el quinto documento se puso a estudiarlo y dijo no, y le escribió a Georges Cantor. Ya veremos qué pasa con esta correspondencia que intercambiaron. Hombre, este Georges Cantor, sí, yo no sé si lo que él dice en ese quinto documento sobre los transfinitos, decía Gustavo Mittag Lefleur, yo no sé si eso sea válido, es decir, si eso de verdad es consistente, si esa teoría tiene de verdad lógica. No sé, Mittag Lefleur reconoció, yo no soy capaz. Pero si tiene lógica, si es verdad lo que dice ahí, si no está equivocado, eso lo entenderán dentro de 100 años. Calculaba pues Mittag Lefleur haciendo alguna, inventando pues digamos un poco cualquier cosa, porque él también como director no podía publicar lo que se atravesara. Una revista científica no puede publicar lo que la gente le mande. Eso tiene que ser muy bien estudiado para no equivocarse, pues, para no tener errores. Entonces, Mittag Lefleur dijo, y si de pronto no tiene razón, para mi querido amigo Georges Cantor, porque lo quería, lo respetaba, va a tener un montón de matemáticos que no lo aprecian, atacándolo otra vez, y entonces le va a volver otra depresión. Mittag Lefleur lo que hizo fue defender, tratar de que Georges Cantor no se le fuera a desbordar otra vez su mente, su emocionalidad. Y vamos a ver qué dice cuando esto que acabé de decir también se lo escribió obviamente Mittag Lefleur, se lo escribió en una carta a Georges Cantor y le dice, le insinúa, ¿por qué no paramos este artículo? Dejémoslo por ahí quieto a ver qué pasa. Y entonces Georges Cantor, y esto tiene que ver con su depresión, la forma como redacta la carta tiene que ver con su depresión. Y la forma en que redacta la carta es irónica y es amarga, es decente, muy decente, pero en el fondo es amarga y se ataca prácticamente a sí mismo. Eso ya tiene que ver con su depresión, la forma como escribió. Vamos a ver, voy a leer lo que él dice. Dice Georges Cantor, un poco en broma, pero muy amargado. Mittag Lefleur consiguió su propósito, pero yo tengo que esperar hasta el año de 1984 y para mí es una exigencia demasiado grande. Eso era como una broma, pero en el fondo es mucha angustia, porque la depresión es eso, como tratar de no ofender al otro, entonces me ofendo a mí mismo. Por ahora con esto, queridos televidentes, hacemos el final de nuestro programa y dentro de 8 días nos veremos para continuar temas interesantes. Nos vemos la próxima semana.